Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Pues es un placer saludarles nuevamente en este inicio de año, en este 2014 que pues nos depara una continuidad en todo esto que es el desmantelamiento del estado de bienestar, los actos contrarrevolucionarios para destruir a la Constitución, en fin, ya estaremos comentando muchas de estas cosas y esperemos que en los subsecuentes programas tengamos un formato un poco más amable para ustedes. Pero bueno, esta es la introducción. Los saludamos quienes conformamos el equipo de temas, lemas y dilemas. Los saluda su compañero y amigo Oscar Leslie. ¿Cómo te encuentras? Bien, buenos días. Buenos días, Oscar. Pues solamente hacer un comentario de inicio, que este año que inicia, este 2014, es bastante desolador para la población mexicana. Nos encontramos, Oscar, y me parece que va a ser tema de este programa, la cuestión de los incrementos a los precios de todos los productos básicos, pero que igualmente van incrementándose todos estos precios a partir de la famosa ley hacendaria que se hizo, ¿no? Es decir, se pagan más impuestos a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Es un panorama bastante desolador para toda la población mexicana. Pues sí, entre otras cosas, ahí está el problema de la reforma fiscal, que es el primer punto que trataremos. Está ya a la vista los primeros elementos que nos dejan ver qué es lo que será en términos de negocios la reforma energética. Ya el presidente vociferamentativo, linguarinante, habloso y faltoso de Vicente Fox anunció que ya tiene un fondo de inversión. Ya hoy por la mañana su ex amigo y socio y amigo de parrandas, Nino Corrodi, sale a denunciar que pues ya nos imaginemos qué tipo de, o qué calaña, para ser más claros, de gentes están junto con Vicente Fox, el tepocato, que pues anuncia ese fondo de inversiones, y los gobiernos tanto de Calderón como en este momento el de Peña Nieto pues no han hecho nada por transparentar toda esa turbiedad que ha venido siguiendo a este personaje de la vida nacional y a los hijos de su pareja sentimental Marta Sagún, en donde bueno pues ya queda claro que son los principales desarrolladores de vivienda o de vivienda de lujo en Playa del Carmen, sí, y en otros destinos turísticos. No quedó en claro incluso la participación de estas gentes en la contratación de barcos, recordará usted, precisamente para Pemex, que fue denunciado pues hace ya aproximadamente unos 3 o 4 años y no ha sucedido absolutamente nada. En fin, estamos de nuevo en una digamos escena más de este país que podemos identificar, y pues yo creo que hoy tenemos que ir replanteándonos muchas cosas de nuestros sentimientos hacia la nación, diría Morelos, en el terreno de decir que esta es la república de la hipocresía, en donde nada de lo que se dice corresponde a la realidad, en donde prácticamente la doble moral y los juicios de valor son realmente un tema que, más allá de que pudiese despertar algún síntoma de curiosidad, por decirlo así, de las autoridades, no hace más que llamarlos a que nos den respuestas cínicas. Y bueno, vamos a empezar con la reforma fiscal. Pues, ¿qué les pareció el reformón, como dirían por ahí, hermanos? Bueno, en términos, digamos, del lo que se había venido manejando, de que sería una reforma fiscal que
gravaría al gran capital, me parece que es un primer término que no se cumple. Es decir, se vuelve a recargar nuevamente, no hay cambio en la política económica ni del país, ni mucho menos del gobierno de Peña Nieto, y nuevamente todo el peso de los impuestos, el peso fiscal, se va a recargar. Dicen algunos, siguen insistiendo algunos periodistas de todos los tintes, de diversos medios de comunicación, que va a afectar a la clase media. Me parece, yo seguiré insistiendo cuando sea necesario, es un concepto inexistente. A raíz de los estudios que se han venido conociendo, tanto a nivel nacional como internacional, ha quedado muy claro que el crecimiento, es más, a nivel de América Latina, el crecimiento de la pobreza en México ha sido más del doble o el triple que el crecimiento de la pobreza en todos los países de América Latina, incluido Haití. Datos de la CEPAL, ¿no? Datos de la CEPAL. Entonces, esto lo toco porque eso implica que las llamadas clases medias que existieron en un periodo, digamos, del cardenismo, hasta, digamos, avanzado ya el sexenio del señor Luis Echeverría e incluso alguna parte del sexenio de López Portillo, dio el traste con esos niveles de clases medias, entendiéndose digamos, porque ni siquiera son capaces de definirlo económicamente, que además es muy difícil de encontrar una definición económica de ese concepto, mucho menos una definición política. Aquellos sectores que, digamos, vivían de sus rentas, ¿no? Que no eran asalariados, que fúchila al trabajo, que ni eran millonarios, así lo entienden, pero que tampoco tenían, digamos, problemas de carácter económico de vivir de un salario. Esos sectores, Oscar, han desaparecido. Sí, ya es una cosa del pasado. Es decir, los estudios oficiales y los no oficiales implican que incluso más de 100 millones de gentes vive en condiciones que no le permiten, digamos, tener un nivel de vida que la ONU llama nivel de vida decente. Entonces, en esos términos, me parece que el reformón no afecta a ninguna clase media, sino lo que hace es precisamente profundizar los niveles de miseria en la clase trabajadora. Y ahí están los datos. ¿Cómo lo correlaciono, digamos, esta reformón, Jorge, con el aumento a los salarios mínimos? Dieron 2.50 pesos a los salarios mínimos. Uh-huh. Es decir, con lo que aumentaron a los mínimos no se puede comprar ni siquiera un boleto del metro. No, claro, y menos, digamos, un kilo de tortilla. Menos un kilo de tortilla, aún suponiendo que, decían los economistas del CAM, que se destinara todo el ingreso que tiene una familia mexicana que vive del salario mínimo, se puede comprar la canasta básica que incluye, entre otras cosas, como dices, tortilla, carne de res, carne de pollo, queso, etcétera, etcétera. Entonces, la reforma fiscal en realidad viene a responder a ese concepto que se ha venido utilizando durante los últimos 32 años o más, ya durante incluso durante el consenso de Washington, que más adelante, si me permiten, daré una opinión, porque todo esto tiene que ver de inicio con esa parte. Entonces, va a profundizar los niveles de miseria. Ya se está viendo en términos de los impuestos no solamente a las bebidas endulzadas, le están aplicando incluso un impuesto especial a algunos alimentos, no IVA. El IEPS, que es un impuesto especial. Exactamente. En donde está la reforma. Que es parte de la reforma fiscal. Entonces, esta cuestión lo único que va a generar es que este país prácticamente, no exagero en el concepto, se está acercando a niveles de hambruna, Oscar. A niveles de hambruna en la medida en que no se puede ya ni siquiera comprar cerca del 30% de los alimentos que requiere, en términos ya muy palpables, la población mexicana en estos momentos. Sí, mira, en función de lo que acá comentar David, me parece que esta clase media de la que se hace mención aquí, todavía en el sexenio de López Portillo, el Producto Interno Bruto fue aproximadamente del 5.5% en el sexenio de López Portillo.
A partir de ese sexenio, ya implementadas las políticas neoliberales que hemos venido sosteniendo en estos programas, aquí en este espacio, ha traído como consecuencia precisamente cómo ha caído el Producto Interno Bruto y como consecuencia ha caído el poder adquisitivo de todos los mexicanos, ¿no? Queda claro, en función del comentario que hacías, Oscar, la cuestión de que en México hay un grupo que se ha apoderado del país, ese grupo que incluso López Obrador ha denominado la mafia que se apoderó de México, es la verdadera mafia, y lo que ha dañado principalmente a nuestro país. En cuestión ahora de los impuestos que mencionas, David, yo traigo aquí una lista y esto lo debe de saber el auditorio, de 20 nuevos impuestos que se van a tener aquí en el 2014, y voy a ir dando cuenta de uno por uno. Primero, no nos salvamos del gasolinazo. Este 1 de enero se incluye el impuesto especial sobre producción y servicios aplicables. Impuesto especial, el IEPS. Exactamente, a los combustibles fósiles. Los precios de las gasolinas y el diésel tendrán un incremento de una sola vez de 10 centavos para las gasolinas Magna y Premium, mientras que en el caso del diésel es de 13 centavos. Que hagamos un análisis, ¿no? Al aumentar la gasolina, ya la gasolina trae como Premium consecuencia, está en 13 pesos. sí, pero trae como consecuencia el incremento prácticamente de todos los productos, Claro. ¿no? Además, cada mes, eso fue de lo que se acordó en esta reforma, se aumentará 9 centavos la tipo Magna y 11 centavos para la Premium. En total, la Magna aumentó este mes 19 centavos, lo que da un costo por litro de 12.33 centavos, mientras que la Premium aumentará 21 centavos para quedar en 12.90 pesos por la misma unidad. En el caso del diésel, subirá en 24 centavos, todavía más, por litro, es decir, quedaría en 12.73 centavos. Y ahora viene lo que decías, el impuesto sobre el pan de dulce y alimentos con alto contenido calórico. El Senado aprobó incrementar el 8%, que es el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS. También las mermeladas, cajetas, flanes y pudines, ¿no? Y aquí habría que observar, Jorge, perdón la interrupción, sí. La propuesta inicial del Poder Ejecutivo era del 4%, y fueron la corriente, denominada los chuchos, el PRD, los que propusieron que ese impuesto subiera al 8%. Ese es el PRD también, ¿eh? Sí, claro. O sea, porque luego se quieren lavar la carita. Y aquí en realidad fueron los 3 partidos políticos los que hicieron esa masacre en contra de los bolsillos mexicanos. Claro, recordemos que también en un programa señalábamos nosotros, David, que estos impuestos no los iba a absorber directamente el que te vende, ¿no? Es decir, el que tiene la tienda, claro, sino que es la población. Se trasladan al consumidor. Pues ellos no pagan absolutamente nada. Es decir, quien fabrica el pan, que sería la Bimbo, por ejemplo, pues ellos no van a pagar el impuesto. Simple y sencillamente quien lo va a pagar es quien lo consume. Ellos argumentan que sus ventas bajarán, que perderán clientes. Por el amor de Dios, si en este país de la hipocresía, en donde los monopolios más criticados han sido, pues obviamente, el de la electricidad y el del petróleo, pero ¿cuándo se han detenido los medios de comunicación a criticar el monopolio alimenticio que tiene Bimbo, por ejemplo? Jumex, por ejemplo. Entonces, es obvio que con un mercado cautivo, en donde día con día, por una cuestión también, como lo hemos señalado en este programa, el modelo económico que se aplica en México no se constriñe a un modelo económico simple y sencillamente, es decir, de cómo se planifica la economía nacional. Es un modelo que es sistémico, que tiene muchas otras áreas, que son sistemas, que funcionan todas en conjunto y que a eso le pueden llamar el neoliberalismo. Y una parte fundamental de ese sistema económico dominante es el de los medios de comunicación, en los cuales existe la enajenación para que este tipo de acentos no se pongan sobre sus propios intereses. Es decir, cómo desde la perspectiva de los empresarios, lo que hace supuestamente el gobierno, como si fuera un ente ajena a ellos, es en ocasiones contrario a sus intereses. Cuando en realidad, si vamos al análisis,
en los pocos medios independientes que hay en medios de comunicación, ya sean electrónicos o escritos que hay en el país, que tienen en ocasiones el acierto de seguir este tipo de cuestiones, y la jornada ha sido una de ellas. El programa radiofónico de Carmen Aristegui es otro, y ocasionalmente la revista Proceso abandona la línea que tiene de hablar sobre el narcotráfico para entrar a este tipo de temas, pero muy limitado, y si acaso lo hará el periodista Genaro Villamil, que es un especialista en todo lo de telecomunicaciones. Pero bueno, como ven ustedes, son Contralínea, no sé, se nos escapan a la memoria, pero son 6 o 7 revistas, es un periódico, y párenle de contar. En contra de todo esto, pues evidentemente está el interés ciudadano, como lo señala David, y para que continúe Jorge Luis dando este listado, yo lo que le comentaré hasta donde él dice, hay un informe que presenta un analista financiero que es Bloomberg. Es una casa que analiza las cuestiones financieras tanto de Wall Street como del mundo. Algo así como Forbes, ¿no? Más o menos, pero en línea. Entonces ellos plantean o dan un informe que subieron 524 mil millones de dólares la fortuna de los 300 más ricos de este país, ¿sí? Solo tomemos ese dato y vamos a observar que son los más acaudalados del planeta. Dejemos esta reflexión ahí y les invitamos a que vayamos al primer corte musical, un poco reiterativo de este 2014, en lo que nos van asentando los nuevos impuestos. Vayamos a ese corte musical. Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. Ay, ay, ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parral. Yo fui uno de aquellos dorados que por suerte llegó a ser mayor. Por la lucha quedamos viciados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos contra el invasor. Ay, ay, hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor. Caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Ay, ay, al morir de dolor relinchaba, como les lloraba cuando se murió. Así mero paisano, Pancho Villa te llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay, siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón.
Bien, pues esperamos les haya agradado nuestro corte musical. Y regresando al comentario final que hacíamos, me hace la anotación la mesa y atinadamente que estábamos hablando precisamente de los 300 más ricos del mundo, ¿sí? Son las 300 fortunas más ricas del mundo, en donde, claro, también, pues obviamente no podían faltar los mexicanos. En ese listado hay 4 mexicanos: Carlos Slim, el principal accionista de América Móvil y Teléfonos de México, entre otras empresas, la segunda fortuna mundial con 73.800 millones de dólares, es decir, dejó de ser el primer hombre más rico del mundo porque, pues de nuevo, me parece que es Bill Gates, que sería lo de menos, quién es el primero, el segundo. El dato es que este tipo se le achacan, se le acreditan 73.800 millones de dólares al cierre del año, 1.400 millones menos que al finalizar 2012, de ahí que perdió ese lugar. Y luego le sigue en esa lista de los 300, de los 4 mexicanos, está Alberto Balleres. Es dueño de la Bimbo, ¿no? No, Alberto Balleres es dueño del Palacio de Hierro, de Minera Peñoles, sí, y del Grupo Nacional Provincial, que habrá que recordar que este Grupo Nacional Provincial, pues negocios con el gobierno, asegura, creo que una buena parte del patrimonio de Fierros Viejos, de Pemex y de CFE. Bueno, ya vemos que Balleres es el dueño entonces del Palacio de Hierro, del Grupo Nacional Provincial, y cuenta con una fortuna registrada de 15.600 millones de dólares, 4.400 millones menos que al concluir 2012. Al parecer les ha ido medio mal a nuestros millonarios o billonarios en dólares. En tercer sitio, entre los mexicanos, que como los ubica esta Bloomberg, ubica a Sara Mota Larrea, la viuda de Jorge Larrea, pues ya que posee el 36% de las acciones del Grupo Minero México, y su hijo Germán Larrea posee el otro 16%, y ambos con una fortuna de 11.000 millones de dólares y 700 millones menos que al finalizar el 2012. Y el cuarto puesto, pues lo ubican en este rubro a TV Azteca, es decir, a Ricardo Salinas Pliego, con 9.900 millones de dólares y también con 1.600 millones de dólares menos que lo que tenían en 2012, según lo que señala Bloomberg. Y bueno, entonces concluimos que el valor neto de esas 300 fortunas, o de esos 300 hombres de negocios, o de esas 300 familias, o de ese trozo de pillos mundiales, suma 3.7 mil billones de millones de dólares, así como se oye, 3.7 billones de dólares, o sea, millones de millones, al cierre de 2013, en donde la fortuna de los 300 multimillonarios equivale a 2/3 del Producto Interno Bruto de todos los países de América Latina y el Caribe, obviamente en donde se incluye México y en donde se incluye Brasil, en donde estamos hablando, por ejemplo, de la economía que se ha querido poner como relumbrón, como modelo, y que forma parte de los llamados BRICS, que es Brasil y la India, Rusia, Sudáfrica, sí, en fin, en donde se ha visto, y por ejemplo en lo político en el Brasil, existe ya una corriente de opinión muy fuerte que está exigiendo, que está luchando en las calles porque metan a la cárcel a Ignacio Lula da Silva. El modelo de izquierda, pero no dice, no lo aclaran, es el modelo de izquierda que ya existe en México, que son los chuchos. Es el chucho brasileño, el señor Lula da Silva, es el que salió con su cosa esa llamada hambre cero, fome cero. Es el que salió con su programita ese de el paraguas económico, que además lo han publicitado en México como si de allá cobraran la idea. Y no, este señor tomó la idea de los programas de solidaridad, y vea, ahí está la documentación internacional. Afortunadamente hoy existe el internet, y antes de que lo acabe de cooptar bajo toda la vigilancia que tienen los Estados Unidos, pero bueno, en el internet todavía circulan millones de datos informativos que pueden corroborar lo que les estamos señalando aquí. Pero bueno, esta es parte
de lo que se liga a esto que es el aumento de impuestos y que se va ligando a otra, que es la exención de impuestos, es decir, el no pagar impuestos Como Televisa, en este país. Y entonces Jorge Luis va a seguir dando lectura a esta lista de los 20 rubros que aumentarán los impuestos en el país. Más adelante David dará el cierre de este tema, pero en ese inter, a ver en qué momento podemos ponerles, y si nos es posible, poner una grabación o dos grabaciones que son importantes. Una en donde el comentarista y escritor de la jornada, Enrique Galván Ochoa, hace una crítica desde hace semanas a lo que viene siendo precisamente este abuso que cometen ya las tiendas, los grandes almacenes como Walmart, como Comercial Mexicana, es decir, todas las cadenas comerciales, en donde a la sazón de que con el prurito de que aumentaron los productos con alto contenido calórico, entonces ya incluso le están subiendo los precios a las galletas que son reducidas en azúcar, por ejemplo, que son galletas para diabéticos, en donde las bebidas también están subiéndole a las bebidas que llevan sal, por ejemplo, como son los Gatorades y esas cosas. Vean hasta dónde la voracidad, Habría revuelto, hermano. Hasta dónde han llegado, que un comentarista hace esta expresión y recibe una respuesta cínica, de nuevo, de la República de la Hipocresía, en este caso de la Presidencia de la República. Pero bueno, vayamos a ver si podemos localizar esos dos audios, el de Enrique Galván Ochoa y el otro que habla sobre las exenciones fiscales después de que el día de ayer fue entrevistado el titular del SAT, Sócrates, no sé qué se llama, que es un cínico, es un cinicazo. Y además va a un programa de radio con una alta audiencia, una de las más altas que se ha registrado históricamente en el país, que es el programa de Carmen Aristegui, con una audiencia reconocida, y digo ya para que se le reconozcan, de 15 puntos, y su más cercano perseguidor lleva 3, es decir, 12 puntos de diferencia, el 4,000% más allá de audiencia. Bueno, pues este tipo se atrevió a mentirle a todo el pueblo de México, diciendo que sí, ya con la nueva ley fiscal se va a transparentar, y por eso es que publicaron los listados de aquellos que no pagan el impuesto. Pero en fin, vayamos más al detalle más adelante. Jorge Luis, nos tenías entonces bien, esa noticia, continúo ya rápidamente, Oscar, para dar término a lo de la lista. Se van a grabar también en impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas. Los consumidores deberán de pagar $1 más por litro por las bebidas saborizadas. También va a subir el impuesto a la comida y a la venta de las mascotas. Así que quien tenga una mascota, perro, gato y pequeñas especies, pues les cobrarán más, el 16% más este año. Lo mismo que si quieres comprar una mascota nueva, ¿no? O sea, tienes que pagar ya el 16% más. Igualmente van a subir el transporte terrestre foráneo, o sea, quien tenga la necesidad de salir. De hecho, ya lo aplicaron, a partir de este fin de año, se paga el 16%. Exactamente, es el 16%. Aquí quiero hacer una acotación, Jorge, porque sí, hay que comentar que en el caso de muchos trabajadores mexicanos, miles de trabajadores, utilizan transporte foráneo para trasladarse de su casa al trabajo y viceversa. Claro. Por ejemplo, ¿de dónde sería un transporte foráneo? De aquí al Estado de México o de aquí a Pachuca, o de aquí a Toluca, que es donde toda esa zona que le llaman conurbada, es donde hay diariamente transportación de trabajadores, ya sea de aquí hacia allá. O sea que no nos dejemos ir con que un comentarista como estos de Televisa diga, bueno, es el transporte foráneo, el que va a Cancún o el que va a Chihuahua. No, señor. Estamos hablando de millones de mexicanos que diariamente utilizan o los chimecos, o los cueteros, o los como se llamen. Hay quienes van a trabajar de Naucalpan, por ejemplo, al Valle de Toluca. Así es. O hay quienes del Distrito Federal se trasladan al Valle de Puebla. O a Cuautitlán. A ellos son a los que se les aumentó el impuesto. Ese es 16% más. Así es. O sea, de cada 100 pesos, 16. Perdón, Jorgito, ya. Así es. Te hemos interrumpido. Voy también, no importa, veces. Está bien, son muy valiosos los comentarios, ¿no? También aumenta el pago, que hace rato en el corte estábamos comentando, Oscar, que le pega a algunas personas. Es el aumento del pago del impuesto sobre la renta para los que ganan más. Si los senadores propusieron el pago del impuesto sobre la renta del 30%
para las personas físicas que ganen hasta 750,000 pesos. Pagarán el 32% quienes ganen más de esa cantidad. Para quienes tengan ingresos de más de 1,000,000 de pesos, tendrán que pagar el 34% del impuesto sobre la renta. Y para quienes ganen, que son los menos, ahí sí, más de 3 millones de pesos, el impuesto será del 35%. Es decir, Slim, los Azcárraga y todos ellos debían de pagar más del 35%. No, ellos están exentos porque ellos dirán, yo ni un salario mínimo gano. Esos pobres hombres no se meten. Me da risa. No se pagan salarios. No. Eso está para otra clase que ya tendremos un programa para desarrollarlo, porque lo comentábamos hace un rato en la mesa. ¿Quiénes son aquellos que se les aumentó estos impuestos, que tienen más de 1,5 millones, 2 millones y hasta 3 millones? Bueno, pues estamos hablando de la élite de funcionarios que se dieron en los últimos años, tanto en la administración pública federal centralizada como descentralizada, y aquellos pequeños y medianos industriales o comerciantes, sobre todo aquellos que pudieron fincar una empresa que creció a la luz del gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, de los negocios de los que denunció Nino Corrodi a Fox, en donde puso empresas, y obviamente pues sus hijos o sus hijastros, estos hijos de Sagún, pues ellos sí, como son ganapanes, pues pusieron una empresa que hace brillantes negocios con petróleos. Claro. Y aparte de robarse con contratos multimillonarios la lana del erario, pues ellos también contablemente se dan un super salario. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan reclamar una pensión al Seguro Social, por ejemplo. Si bien, después de que eran pepenadores, ¿no, Oscar? Y ahora mira que terminaron en grandes empresarios, ¿no? Diría mi abuelita, qué vueltas da la vida, hombre. La rueda de la fortuna. Bueno, continúa, Oscar. Grabar las ganancias de quien jueguen en la bolsa. Las personas físicas también que tengan en la bolsa mexicana de valores van a pagar una tasa del 10% sobre la ganancia que obtengan por la compra de acciones en la bolsa de valores. Hay un comentario. Miren, le hacen al vivo. Ya después de que a través de la bolsa se vendió Banamex, ya que después de a través de la bolsa se hicieron los manejos entre Maseca y Banorte, esos negocios multimillonarios que fueron de escándalo, hermano, las minas se acabaron. Van a grabar de nuevo a esos pequeños ingenios incautos que todavía, estos mal llamados clasemedieros, que no son otra cosa, si los desmenuzáramos a esta clase, encontraríamos que entre ellos están pues narcotraficantes. Están todos los vendefayucas que hay en Tepito o en Guadalajara, en Zapopan o en Monterrey, en los mercados públicos. Es gente que formalmente no paga impuestos derivado de su actividad económica, comercial y regular. Y como el gobierno teme meterle la mano duro porque sabe que, por ejemplo, todos los puesteros de Tepito o los que trafican con cosas, pues obviamente o están amarrados con alguien de la delegación en el caso de Tepito, o en su caso dejan ver cómo todo el sistema de aduanas de este país está corrupto, porque todos los millares de mercancías que atraviesan por el país, desde los puertos, desde las fronteras, pues deben ser revisados por las aduanas, y estas obviamente las revisan, pero para su propia contabilidad. Digamos que han privatizado a las aduanas, pero en lo particular, ahora sí que no entidades conocidas, sino desconocidas. Entonces, de ahí mucho de esto, ¿no? Esas son las gentes a las que, pues sí les va a afectar que ahora se les graben los impuestos de esa manera, ¿no? Dos más, Oscar David. Las ganancias por la explotación minera deberán de pagar 7.5 por ingresos. Además, los municipios del país donde se da la explotación minera, entre comillas, recibirán 50% de los recursos recaudados por esa actividad. Las entidades se quedarían con el 30% y la federación con el 20% de los recursos. Recordarás que ahí el propio los Mota Larrea, como decir, sin conformar o no, precisamente porque van a pagar supuestamente sobre todo porque estaremos por verlo además, cananea, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay, en esto me gustaría que hasta aquí observásemos cómo hay impuestos que se mezclan, que son tanto al consumo, claro, como a la industria, claro, como al capital financiero.
Pero hay, insisto, esta respuesta que le dieron a Enrique Galván Ochoa, sí la podemos escuchar, no sé si quieren Sí, que la pongamos. adelante. Esta fue una intervención de Enrique Galván Ochoa en el noticiario de Carmen Aristegui. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola Enrique, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días, amigas y amigos. Estos últimos días, Carmen, he estado comentando contigo, con el auditorio, la situación caótica en los precios al comenzar el año. Todo está subiendo. Inclusive mencionaba unas leyendas, unos carteles en las tiendas Walmart anunciando que están reetiquetando los precios de las mercancías y que le tomará 10 días hacerlo. Y los consumidores confundidos, frustrados, dolidos, no saben si esta situación se debe a un abuso del comercio o es que el gobierno está aplicando el impuesto IEPS a mercancías que están exentas de IEPS y de IVA, o esto se debe a ambas cosas. Esta mañana recibí una información de la Presidencia de la República que reproduciré textualmente. Si me permites, Carmen Aristegui, tomar un minuto más de tiempo. Adelante, por supuesto. Se refiere a lo que dicen esos anuncios que han aparecido en los supermercados. Dice que la Profeco inició acciones de verificación, supervisión y sanción para impedir el alza de precios en tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, utilizando como pretexto la entrada en vigor de la reforma hacendaria. Y que Profeco realizó un requerimiento para que todos los establecimientos comerciales eliminen a la brevedad ese tipo de carteles. Dentro de las imprecisiones y falsedades que están incluyendo los establecimientos comerciales en los carteles mencionados, dice la información de la Presidencia, se encuentran las siguientes. El 1 de enero se actualizarán los precios de los productos con el nuevo impuesto y que ello aplica a toda la tienda, electrónica, hogar, papelería, ferretería, etc. Observación. Esta observación es de esta observación viene contenida en este documento de la Presidencia de la República. La reforma no afecta los precios de todos los productos. Los ajustes en el IVA, el IEPS de bebidas saborizadas y el de alimentos con alto contenido calórico son ajustes focalizados que no aplican a todos los productos. Dicen los carteles, alimentos de alto contenido calórico aplicará una tasa de 8%. Observación. Si omite señalar, es decir, algunos supermercados omiten señalar que existe una serie de bienes básicos con alto contenido calórico que están exentos del gravamen. Bebidas alcohólicas y cervezas. Se señalan las tasas del IEPS respectivas. Observación. No se está incrementando la tasa de IEPS en forma genérica con respecto a la que aplicaba en 2013, por lo que no tendría que verse ningún incremento genérico en los precios de estos productos. En particular, no hay cambios con respecto a lo observado en 2013 en el IEPS de cervezas ni de bebidas con más de 14 grados de alcohol. Otra de las indicaciones que aparecen en estas leyendas y es de lo que más irritación está causando a los consumidores. Aumentos en general en abarrotes comestibles. Observación, dice la Presidencia. El nuevo IEPS para alimentos con alto contenido calórico no aplica de forma generalizada a todos los abarrotes comestibles
e incluso al interior de la categoría de alimentos con alto contenido calórico existen algunos alimentos básicos que están exentos del impuesto, como algunas variedades de sopa instantánea que se contenían en algún cartel detectado, en alguna de las leyendas detectadas. Aumentos en general en agua saborizada, isotónicos, jugos, leche saborizada, bebidas, refrescos. Observación: si bien a algunas presentaciones se les va a aplicar el IEPS de bebidas saborizadas, ello es solamente si se encuentran saborizadas con azúcar. Las presentaciones con otros saborizantes y en particular las bebidas de dieta no se encuentran afectadas. En ningún caso queda la leche gravada por el IEPS a bebidas saborizadas. Ajustes en general a productos de higiene y hogar. Observación: a la categoría de higiene y hogar no le está aplicando ningún impuesto adicional como un todo. Solo se estableció un IEPS a los plaguicidas que depende de la toxicidad del mismo. Chicles: se menciona que aplicará una tasa de 16% de IVA más el IEPS de 8% por alto contenido calórico. Observación: esto es inexacto, dado que no aplicará el IEPS de alto contenido calórico. Plaguicidas: se mencionan tasas del IEPS de 6, 7 u 9%. Observación: se omite señalar que en el 2014 las tasas serán la mitad de lo mencionado, 3, 3.5 o 4-5%, y los plaguicidas de menor toxicidad no tendrán impuesto. Por otro lado, se han detectado frases genéricas que confunden al usuario del servicio de transporte público de personas. En particular, los servicios de transporte prestados en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas continúan estando exentos del pago del IVA de 16%. Esto es lo que dice la Presidencia de la República, Carmen Aristegui. Ahora bien, lo deseable es que el interés que muestra se tradujera en acciones severas para detener el aumento de precios. Es un alza salvaje. Hace mucho tiempo no veíamos algo así. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos, pásenla bien. Bien, pues hemos escuchado esto y yo creo que nos vamos a ir a un corte musical. Lo que les pedimos es un poco de imaginación, de tranquilidad, pero sobre todo ahora acompañado de mucha sensibilidad. Solo imaginemos qué es la realidad que pasa por alto en nuestras mentes cuando tenemos que llegar con un microsalario que probablemente ya no hay quien trabaje por ese salario mínimo, dice alguien. Pero alguien que tenga en el bolsillo, 60 pesos diarios para comer, ¿cómo se va a transportar? ¿Cómo va a pagar estos aumentos en el transporte público decretados por esta reforma fiscal? ¿Cómo va a enfrentar el aumento en el precio del boleto del metro decretado directamente por el jefe de gobierno Mancera? ¿Cómo va a enfrentar todo esto con 60 pesos? Pero esto no sería lo más grave, sino imaginemos, y ese es ahí donde les pido una reflexión, qué trampa tienen que hacerle al cerebro para que millones de mexicanos se enajenen con lo que les dice la televisión. ¿Qué es lo que opera en el cerebro de cada quien, de esos millones de gentes que son abducidos prácticamente por las televisoras, TV Azteca y Televisa, para que esa realidad desaparezca como si fuese un milagro de la Rosa de Guadalupe? Vayamos pues a este corte musical. Un milagro.
soy un hombre sincero, Guajira, sí señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no, Yo soy un hombre sincero, Guajira, sí señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no, Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hay muchos hombres serviles Guajira, sí señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no, Hay muchos hombres serviles Guajira, sí señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no, Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En la entraña de la tierra Guajira, sí señor, hay algo nuestro guardado. Guajira, cómo no, En la entraña de la tierra Guajira, sí señor, hay algo nuestro guardado. Guajira, cómo no, Cada mexicano encierra dentro del pecho un soldado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi mano para el amigo Guajira, sí señor, que nunca voy a ofender. Guajira, cómo no, Mi mano para el amigo Guajira, sí señor, que nunca voy a ofender. Guajira, cómo no, Mas si osare un enemigo, sé lo que tengo que hacer. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hay un rosal florecido Guajira, sí señor, en los pozos de oro negro. Guajira, cómo no, Hay un rosal florecido Guajira, sí señor, en los pozos de oro negro. Guajira, cómo no, El petróleo yo lo cuido, lo grita México entero. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Lo que tenemos que hacer, Guajira, sí señor, Dios lo escribió con el dedo. Guajira, cómo no, Lo que tenemos que hacer, Guajira, sí señor, Dios lo escribió con el dedo. Guajira, cómo no, Lo bueno a mi parecer, que ya perdimos el miedo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bien, pues estamos de regreso después de haber escuchado ese audio de Enrique Galván Ochoa. Nos fuimos a nuestro corte musical y también les pedimos esa reflexión. Es decir, las gentes que se dedican o tienen como cometido hacer liderazgo de opinión, pues digamos las contadas voces, han hecho énfasis sobre todo en destacar todo este mundo de podredumbre en donde, como ahora se ve, que decía Jorge Luis, a río revuelto ganancia de pescadores, en donde pues aumentan hoy indiscriminadamente los almacenes Walmart. Un solo día que apliquen ellos mal un impuesto recaudan muchísimos millones de pesos que a nadie van a devolver.
Alguien que le cobraron unas galletas que estaban exentas, no vuelve a decir, oiga señor, regrese usted por sus 50 centavos, por sus pesos, por sus 2 pesos de más. Eso ya se lo robaron, eso se llama robo. Pero bueno, concluimos entonces esta parte, tratando de ubicarnos en toda esta vorágine, que yo creo que este tema de la reforma fiscal, así como la reforma energética, van a tener que ser, es una propuesta, convertirse en secciones. Claro. Es decir, para darles un seguimiento, tendríamos que abrir un espacio en los programas subsecuentes en donde demos un seguimiento puntual, sin mucho argumento, que ya está casi planteado todo, pero en donde veamos la evolución de hacia dónde se han venido cargando estos elementos de las reformas estructurales planteadas por el conjunto de políticos nacidos y crecidos bajo la égida de Carlos Salinas de Gortari y del extinto presidente, que esta palabra ya me gustó desde hace 4 años, el extinto Miguel de la Madrid, que fue uno de los precursores en esto. Pero en fin, vayamos pues a ir cerrando en conclusiones la reforma fiscal, dejando todavía pendiente muchos comentarios sobre la reforma energética y que son lacerantes. Sí, es muy importante la cuestión de la reforma energética, en la forma en que está pegando, ¿no? Principalmente a los trabajadores, también como lo veníamos anticipando. Ya publicaron, sobre ¿no? la cuestión de los trabajadores petroleros, igualmente los de la industria eléctrica, ¿no? Principalmente los del SUTER, me parece que es tema también para hablar. Ese es sobre todo en la afectación a los propios trabajadores, que también son zombies, y que más allá de los calificativos que dentro del movimiento obrero se tiene muy claro para ellos, aparte de que son sindicatos charrificados con un movimiento obrero de borregos, es decir, en esas definiciones que no son despectivas, sino que otro día también tendremos la precaución de decir de dónde surgieron, porque hay una mansedumbre terrible en todos los trabajadores petroleros que en lugar de estar protestando al día siguiente la reforma energética y en los subsecuentes que se ha conocido la participación de su dirigente firmando a sus espaldas sus despidos, sus reacomodos, sí, sus recortes en sus prestaciones, ahí siguen como borregos. Sí, y si mañana llega Romero de Champs a alguna planta, le van a aplaudir y van a permitir que los acarren, que los lleven como borregos, y de igual manera los del SUTER. En fin, esa es una de las grandes incógnitas de este país, en donde algunos o miles nos preguntamos, bueno, ¿qué le pasa a esa gente? ¿En dónde se encuentran sus neuronas? ¿En dónde se encuentra su conexión con la realidad? ¿En dónde se refleja todos esos falsos valores? Porque hoy no podemos matizarlos más que falsos valores de la familia. Un padre de familia, de esos amorosos que ponen en la televisión, que sea a su vez en la realidad trabajador del SUTERM, de Pemex o de cualquier otra rama, ¿cómo puede mirar a sus hijos a la cara y decirles, oye hijo, soy un mediocre, soy un borrego, soy una gente sin dignidad, que lo mismo me empino en mi casa, que me empino en la calle, que me empino en donde quiera, y no tengo fuerza ni voluntad para defender tu derecho a ser un mejor hombre, un mejor ser humano? Soy una vomitada del mundo, ¿no? Se contentan con ser eso que les dice la televisión que son. ¿Será otro milagro de la Rosa de Guadalupe? Mira, Oscar, me parece, David, que había que hacer una amplia revisión sobre lo que ha sido la cultura en México, Oscar, para ir descubriendo con el auditorio qué es lo que nos está pasando como pueblo, ¿no? ¿O qué le está pasando a la mayoría del pueblo? ¿Para qué involucrarse uno, no? Bueno, esa falsa modestia ya no va, hermano. Claro, había que revisar todo ese aspecto cultural, ¿no? De qué nos está sucediendo, ¿no? ¿Dónde quedaron los valores de aquellos efectivamente que, como lo señalabas tú, se declara que fueron los que nos dieron patria y libertad, ¿no? ¿Dónde están todos esos valores? ¿Dónde se quedaron? Esos obreros dignos de Cananea. Sí, hombre. Sí, los mismos petroleros para la cuestión de la nacionalización de la industria petrolera. Aquellos electricistas de la década de los 60. Caramba, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde están? Pues, ¿qué hacer precisamente para recuperar todo ese aspecto cultural que ya lo vivimos, que ya trascendió la ciudadanía y los trabajadores de este país, ¿no? ¿Qué hacer? El asunto, digamos, de los retos que tenemos en este momento como nación, pues es precisamente cómo asumimos esta nueva condición.
Me parece que una forma de concluir tanto el tema fiscal como el energético como el laboral, porque hay que hacer un recuento, no como lo hacen algunos dirigentes para decirnos lo que ya sabemos, sino un recuento, digamos, para darle hoy de manera retrospectiva, darle lógica a esta nueva condición. Me parece que le han dado muerto a la Constitución. Esa es una primera conclusión que yo daría. Con estas reformas le han dado muerte. Dice Oscar, no hay nada que conmemorar. Efectivamente, el día 5 de febrero no tendremos que conmemorar nada porque le dieron muerte a los 3 artículos vertebrales de la Constitución. Y por otra parte, me parece que lo que están haciendo es profundizar los niveles de enajenación, como ya se dijo, de miseria y de respuesta, porque ya en un amplio número de sectores de este país se concluye que ya nada hay que hacer. Yo creo que por ese lado es donde se están enfocando las baterías del Estado mexicano, que la ciudadanía y particularmente los trabajadores de este país pues, sigan siendo tan permisivos que se concluya que nada hay que hacer. Yo creo que en ese sentido tendríamos que dar una valoración diferente. A mí, en mi opinión, tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, en el asunto de los precios. Yo creo que hoy un sindicato, y con eso concluyo, Oscar, que solamente en esta nueva condición, cualquier sindicato que vaya a revisar su contrato colectivo o su salario, no se fije como otra meta aplicar el control, la demanda del control de precios, está perdido. Por toda esta vorágine, ¿no? Los sindicatos tienen que establecer ya, digamos, políticas de verdadera recuperación salarial, y eso, Oscar, pasa porque los sindicatos tienen que democratizar. Los actuales dirigentes de los sindicatos de trabajadores, de la mayoría de sindicatos de trabajadores, está perdida. Entonces, eso pasa por un cambio entonces de cultura. Yo creo que tendríamos que este programa empezar a verlo como un aspecto, como dijo hace rato Jorge, digamos, importantísimo, el asunto de la cultura. Yo creo que esto nos viene desde la conquista de los españoles, la reconquista que se ha venido dando a nivel, digamos, energético. También se está viendo que hay una reconquista en el terreno ideológico. Por una parte es eso, la apatía, y por otra parte está el hecho de que hay gente que su único afán es cómo hace dinero, ¿no? Entonces, con esos valores culturales, pues yo creo que la nación mexicana no puede avanzar. Entonces, me parece, y con eso concluyo, que esta situación del pueblo mexicano atraviesa por una crisis de carácter ideológico-cultural, y la respuesta debe de ser en sentido contrario, es decir, la respuesta tiene que ser entonces elevar los niveles de formación político-culturales de los trabajadores. Si no se hace, si no se da esa lucha, Oscar, en este momento, me parece que vamos a asistir a un retroceso de muchos años, en donde la nación mexicana, a diferencia de América Latina, no va a poder levantar cabeza. Pues estas primeras conclusiones y estas propuestas de articulación de un nuevo espacio de comunicación que nos aleje un poco solo de la reformulación de críticas, sino que nos pueda llevar un poco a la adquisición o en todo caso a la exploración por todos juntos de qué es lo que probablemente nosotros sugerimos sea uno de los elementos que habrá que rescatar, que es el aspecto de carácter cultural, que es sobre todo, y dejando muy en claro que junto con lo cultural, la realidad nacional o la realidad a la que se enfrenta cualquier ser humano, es esos procesos de conocimiento, es ese grado de especialización mínima, aun cuando esto pueda sonar contradictorio, un grado de especialidad mínima, aun cuando el decir especialidad significa una especificidad al máximo sobre un conocimiento en términos generales, es lo que habrá de buscar este programa. Es decir, cómo es que en la economía podemos decir han aumentado los precios de tal o cual bien o servicio, y solo nos quedemos en el han aumentado, probablemente haciendo un ejercicio de autocrítica, esa sea parte de la enajenación. Los medios de comunicación saben que hay una crítica a todo, y entonces deja que pase la crítica. El problema sería que detallaran, entonces habrá que buscar ese detalle, es decir,
se ha incrementado el precio de los combustibles 9 centavos, que refleja este incremento, y buscar el máximo de repercusiones al transporte público, al transporte privado, cómo se da el mercado de las legumbres en México, cuánto suben o no, porque ese es un hecho diario. Las amas de casa, las madres de familia de este país se tienen que enfrentar ante la realidad de ir a un mercado y tener que pagar más por los chiles y las cebollas, y esto solo se resuelve diciendo aumentaron los comestibles. Sí, pero al no decir específicamente en qué, es muy probable que eso contribuya a este mundo de enajenación diseñado por los medios masivos de comunicación. Estamos casi a punto de terminar el programa. Queremos agradecer al apoyo técnico de Isabelita desde la cabina, que amablemente nos ha hecho favor de que este programa pues se mantenga en pie desde hace más de 1 año y medio, 2. Las cosas han sido muy difíciles, le agradecemos y le reconocemos todo su esfuerzo, y sobre todo haremos el compromiso de mantener los juicios de valor más cercanos a una realidad, despojándonos de sentimientos personales, y sobre todo esperemos que este año tengamos la posibilidad de ser mejores, de superarnos en el ámbito de esto que para nosotros es un ejercicio. No lo hacemos ni mucho menos, podemos decirlo que de manera profesional estamos muy lejos de hacerlo, sino con una intención como los ciudadanos de este país, que queremos que las cosas se vayan transformando, haciendo el reconocimiento a nuestras capacidades y sobre todo apelando al buen juicio de ustedes, apelando a que la corriente que se pudiera generar de opinión, no tan solo por este programa que nos da cabida el canal Patrio, un espacio ciudadano, sino que tengamos la oportunidad de enlazarnos en un pensamiento colectivo que se dé con los nuevos medios o los medios de comunicación alternativos que tenemos en disposición, como son las redes sociales, que sabemos perfectamente bien que han sido copadas por los medios de investigación norteamericanos, pero que ahí están. Entonces hagamos una propuesta y vayamos a ese corte musical que va a cerrar nuestro programa, y los esperamos el próximo día miércoles en este su canal Patrio, en otro programa más de temas, lemas y dilemas, y el del día de hoy pues concluye. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos, ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán. La pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esa misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata.
hombres del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. Obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos promesas ni demagogia catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.